No se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué palabras tan maravillosas de parte de Jesús. En los momentos en los que Él estaba hablando a sus discípulos que era necesario que Él partiera de esta tierra. Él vino a manifestar el propósito del Padre y fue el de reconciliarnos otra vez con Él. Por causa del pecado fuimos apartados, por causa del pecado fuimos alejados de Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dejamos la posición en la que debíamos estar por la desobediencia. Pero bueno, al Jesús venir a esta tierra, nos dio la posibilidad de que a través de su vida y de su sacrificio pudiésemos volver a esa posición. Ahora, los discípulos estaban un poco tristes por lo que Jesús les estaba hablando. Y Él les dijo, no se turben o no tengan miedo. Crean en lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo es una verdad y es una realidad. Yo me voy a ir, pero es necesario. Y luego les expresa lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Yo voy a preparar lugar para vosotros. Y esto es maravilloso. Dice, y me voy a ir a preparar el lugar, pero luego voy a venir por ustedes otra vez. Y luego os los tomaré para llevarlos, para que donde yo estoy, ustedes siempre estén. Hoy tenemos esa promesa vigente sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo y la bendición de estar con Dios por toda la eternidad. Eso es algo que en lo que deberíamos meditar y en lo que deberíamos pensar. Entender que las situaciones de esta vida pasarán, que todo en esta tierra va a pasar, pero sus palabras siguen vigentes. Hay una promesa viva, y es que todo esto que vivimos hoy va a pasar, y que un día Él nos llamará para estar con Él nuevamente y poder habitar en esas moradas en la casa del Padre. Ahora, hablando de casa, esta palabra me inquieta un poco. Y me inquieta porque ¿qué es lo primero que nosotros nos imaginamos cuando hablamos de casa? Hagamos el ejercicio. Si yo te digo hoy casa, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Te aseguro que pensarás en un edificio, pensarás en un lugar de 4 paredes con techo, ventanas y puertas. O si de pronto vas un poco más allá, pensarás en casa como el lugar donde duermes, o el lugar donde están papá y mamá. Quizás sea un significado muy sencillo,
lo que venga a tu mente. Y a veces lo sencillo no es prioritario para nosotros y de gran importancia. Porque llegamos a acostumbrarnos a tener las cosas y dejamos de ser agradecidos, nos acostumbramos a tenerlo todo y simplemente no lo valoramos porque allí está y siempre ha estado. Quizás cuando te hable de casa puedes pensar en el hotel de mamá, ¿verdad? ¿Has escuchado esa expresión? Siempre estará tu espacio en el hotel de mamá. Pero ¿qué te dirías o qué pensarías si te digo que para Dios esa palabra es muy importante? Y que todo lo que es expresado en la palabra de Dios tiene un solo fin, y es de regresarnos a la casa del Padre. Ahora, si eres un poco más espiritual, cuando te hablo de casa del Padre, estarás pensando en las 4 paredes del templo. Y de pronto digas, sí, Dios nos quiere llevar otra vez a la iglesia, a la casa del Padre, pero esta pandemia nos tiene alejados de la casa del Padre, nos tiene en confinamiento y queremos volver a esa casa. Cuando te hablo de la casa de Dios, no me estoy expresando a las 4 paredes. Es una expresión que encierra un significado mayor. Los que han viajado mucho me van a entender lo que les voy a decir. O de pronto tú que antes del confinamiento te tocaba estar fuera de tu casa todo el día. Te ibas tempranito, quizás en la madrugada, y llegabas ya tarde en la noche. Tus hijos ya estaban durmiendo. Te ibas al trabajo de casa y tus hijos estaban durmiendo, y cuando llegas a casa tus hijos los encuentras dormidos. Me entenderás cuando te digo que no hay nada como estar en casa, ¿verdad? Ahora, si al hablar de casa, te imaginas que ese es tu lugar apartado, que ese es el lugar donde tú anhelas estar más que todas las cosas, entonces, ¿me estás entendiendo? Y estás entendiendo la expresión de Dios a través de los tiempos, de volvernos a esa paternidad, de volvernos a ese lugar del cual nunca debimos partir. Por eso Jesús lo expresó y lo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar esas moradas, yo voy a preparar esas habitaciones. Ahora, mientras ustedes estén en la tierra, entiendan que hay un lugar esperando para ustedes y que yo voy a preparárselos. Y cuando venga ustedes otra vez, van a estar conmigo por siempre. ¿Acaso eso no es maravilloso? Pero si no tenemos el concepto correcto de casa, lo más probable es que comencemos a desaprovechar cada oportunidad que Dios nos dé. En un tiempo en el que estuve viajando mucho, pude estar en algunos hoteles, pude estar en algunas casas en donde me recibieron para que pudiera estar un tiempo allí y luego predicar la palabra. Dormí en camas ortopédicas, disfruté de muchos lugares, pero después de muchos días por fuera de casa, ¿sabes qué pensaba cada vez que llegaba la noche? Y más cuando estás en otro país que no es tu país.
Y creo que muchos me van a entender. Decía, Señor, gracias por darme este tiempo y viajar y conocer y predicar. Pero extraño la casa. Yo estoy seguro que el Señor no se enojó con esa oración, o no se enojaría con esa expresión. Yo creo que Dios estaría sonriendo diciendo, estás entendiendo, hijo. Es lo mismo que quiero que entiendas, que junto a mí tienes tu lugar y que en mí tienes una morada, tienes una casa donde yo quiero que tú habites. Por eso a lo largo de la historia de la Biblia y de la historia del hombre, Dios siempre habló de morada, de lugar secreto. Dios siempre habló de intimidad. Dios siempre habló de ese lugar donde Él podía hablar y estar abiertamente con su creación, y más que con su creación, con sus hijos. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿te acuerdas en el libro de Génesis? Y el hombre fue un ser viviente. Dios no lo colocó en ningún lugar, tenían toda la tierra. Pero Dios hizo un lugar llamado Edén. Edén era conocido como el huerto de Dios. Dios diseñó un huerto en la tierra para colocar el hombre allí, que desde allí el hombre ejerciera gobierno a toda la humanidad, ejerciera gobierno a toda la creación, a toda la tierra. El hombre estaba en la morada, en el lugar de Dios. Un pedazo del cielo en la tierra estaba allí, llamado Edén. Le pertenecía a Dios y Dios había puesto al hombre allí. Y por eso cada vez que Dios descendía a la tierra, llegaba a Edén. Allí hablaba con él. Ese era su lugar, el lugar de su morada, el lugar donde había puesto aquel a quien amaba, para expresarle su amor y para que entendiera ese concepto de casa, ese concepto de familia. ¿Sabes? Ese concepto que hoy está tan deteriorado por el mundo. Por eso no podemos vivir conforme a la filosofía de este mundo, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Lo que Dios constituyó desde un principio, que era la familia, que era el hogar, se ha deteriorado y hoy en día tenemos conceptos tan errados fuera de la palabra del Señor y los consideramos buenos porque se escuchan bien. No quiero profundizar en ellos, pero ya tú sabes de qué estamos hablando. Personas que se quieren casar en contra de naturaleza, de lo que Dios ha establecido desde un principio, porque es respetable lo que tú estés pensando hoy. Y respeto lo que todo el mundo piensa y lo que todo el mundo hace. Pero así como te respeto a ti, respeto lo que piensas, respeto aún mucho más los principios de Dios, que no cambian. Y el concepto de familia, el concepto de hogar, el concepto de casa, lo tergiversamos. A tal punto de que estamos haciendo lo incorrecto. Y además de eso, ahora en este confinamiento o en este tiempo de cuarentena, no lo estamos aprovechando para que para que entendamos y lleguemos a esa intención de Dios, de la importancia de casa, no del lugar, no de las cuatro paredes, sino de lo que allí sucede, de la familia, del amor expresado en el hogar, el amor de Dios expresado en el hogar, en donde todo empezó en el huerto. No empezó en cualquier lugar, empezó en el huerto. ¿Lo puedes entender? ¿Me puedes captar hoy? Todo empezó allí, en el huerto de Edén, en el lugar que Dios había establecido. No fue en cualquier lugar,
Fue el lugar que Dios determinó para que el hombre habitara. Y desde allí, Dios siguió expresando su amor a través de diferentes diseños. Pero al final, todo parte desde el lugar secreto, desde la habitación, desde casa, desde la familia. Todo se trata de Él. Cuando Jesús hablaba de la parábola del hijo pródigo, Él dejó casa, y el verdadero arrepentimiento lo volvió a la casa del Padre. Todo se trata de eso, mi amado amigo. Hoy, como no entendimos, simplemente desaprovechamos, nos quejamos, decimos cuándo acabará este confinamiento y dejamos que pase el tiempo peleando, airados, escondidos en nuestra habitación, dejando de compartir en la intimidad de casa. ¿Me estás entendiendo o me estoy dando a explicar? Hoy Dios te está dando una oportunidad. Primero, de que entiendas, de que dejes de pensar de que casa es el lugar aburrido donde necesitas salir. Eso es lo que el mundo te ha colocado en tu mente. Pero en Dios tiene otro significado. Ese es el centro, allí parte el comienzo de su amor, en casa y desde casa. Y luego, eso te podrá mostrar claramente que hay una casa espiritual esperando por ti, una morada que Dios preparó para aquellos que toman la decisión de tener a Cristo en su corazón. Padre, yo te doy las gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque quieres que entendamos esta verdad. Estamos desaprovechando tanto el tiempo. Es tremendo escuchar en las noticias cuántas llamadas hay, Señor, por quejas de maltrato intrafamiliar. Hemos dado rienda suelta al enemigo, quien vino para destruir, para robar, para acabar. Y es tan fácil, Señor, dejarnos contaminar, es tan fácil muchas veces desenfocarnos de lo que es tu verdad. Comenzando, Señor, de que no hemos entendido lo que es la casa, lo que es ese lugar en donde comienza todo. Y hemos permitido que se destruya. Pero ayúdanos a entender y te pido que esta palabra nos abra el entendimiento para que ahora que estamos, Señor, en el confinamiento, podamos valorar y darnos cuenta de lo que es realmente importante. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Recuerda, Dios siempre llega justo a tiempo.